Buenas noches, bienvenidos de nuevo al programa de Área Deportiva, a esta sesión. ¿Vale? Y lo primero que me gustaría es daros las gracias por ver el programa y bueno, deciros que hoy vamos a hablar de un elemento principal en nuestra vida diaria, como es el dolor, por desgracia. El dolor muchas veces es el gran desconocido para nosotros, sobre todo porque no sabemos qué causa tiene, pero también desconocemos cómo se produce ese dolor. En ocasiones pensamos que el dolor va proporcional a la cantidad de daño que tengamos, pero no es así y vamos a ir explicándolo poco a poco, ¿vale? Según la Real Academia Española, el dolor es una sensación, ¿vale?, que nos genera en el cuerpo un cierto malestar, una situación aflictiva en la que además nos genera cierta pena e incluso congoja. Normalmente cuando tenemos una sensación de dolor no estamos igual que si no lo tuviésemos. Hay una frase muy común que se dice que uno no sabe lo que tiene cuando está bien, cuando no tiene ninguna patología, ¿no? Y así es. El dolor es una respuesta que genera el cuerpo, en concreto el sistema nervioso central, a un estímulo. Para explicarlo muy llanamente es que se genera un estímulo externo, bien externo de fuera del cuerpo, como consecuencia de un pinchazo, de una quemadura o elementos de este tipo, o elementos internos propios de tener, por ejemplo, una patología, de una infección del hígado, de una inflamación de alguna parte, en fin, ese tipo de circunstancias, que lo que genera ese estímulo es como bien dice, una estimulación de una serie de receptores que se llaman nociceptores, que lo que reciben son los estímulos nociceptivos. Esos estímulos nociceptivos son esas sensaciones dolorosas. Pero el dolor no se genera en esta zona. Por ejemplo, si a mí me duele en la pierna, el dolor no se genera aquí, sino que aquí es donde llega ese estímulo. Ese estímulo va a recorrer todo el cuerpo hasta llegar al sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En estos sistemas, en este sistema nervioso central, es donde se procesa esta información y nos genera una respuesta. Las respuestas que se pueden generar son de dos formas diferentes. Una es una respuesta motora. En el caso de que, por ejemplo, el dolor nos esté generando un pinchazo, pues lo que hacemos es tratar de retirar lo más rápido posible esa mano o ese pie o esa zona en la que nos estemos pinchando, y en caso de una quemadura, pues igual, tratar de apartar esa parte en la que nos estamos quemando. O bien también nos genera esa respuesta en forma de dolor, que no nos hacen nada más que como avisarnos de que ahí hay un problema y de que en esa zona pues vamos a tener que tener un cierto cuidado y vamos a tratar de evitar ese movimiento o ese gesto que estemos haciendo. En un E15 de tobillo no solamente se produce un dolor como consecuencia de una lesión de esos tejidos, sino que también se produce un dolor porque hay una inflamación. Esa inflamación genera un aumento de la presión en esas cavidades, en concreto del tobillo, de los maleolos. Esto va a generar un estímulo de algunos receptores y al final son los que van a derivar que esa información llega al sistema nervioso central y nos genere aún más dolor. Por eso, cuando baja la inflamación, disminuye el dolor, a pesar de que sigamos teniendo dolor, consecuencia de que esa zona esté lesionada. Entonces, por ejemplo, en el caso del E15 de tobillo, tenemos un dolor doble. Por un lado, el dolor procedente de la lesión y por otro lado, el dolor procedente de esa inflamación. Por eso, todos los dolores no tienen el mismo origen y, por supuesto, no tienen las mismas consecuencias. Por otro lado tenemos el dolor de ese pinchazo. Todo el mundo se ha pinchado alguna vez un cristal, una aguja, lo que sea. Cuando nos pinchamos no solamente tenemos ese dolor de esa lesión, sino tenemos ese dolor de que dice, oye, que nos estamos pinchando, trata de evitarlo lo máximo posible. Erróneamente, muchas veces llegamos a pensar incluso que el dolor está relacionado con la cantidad de lesión que tengamos, y no es así. Cuando hay dolor, en muchas ocasiones hay lesión, pero también puede haber lesión sin dolor y un dolor sin lesión. Es decir, hay personas, por ejemplo, como es la enfermedad de la fibromialgia, que tienen dolor y realmente no tienen una causa concreta, sino que ese dolor
como ya hemos dicho antes, proviene de ese encéfalo, de ese sistema nervioso central, que es el que lo genera. En muchas ocasiones se confunde que no haya lesión a que digamos que el dolor es psicológico. El dolor no es psicológico, de hecho a una persona no le podemos decir que ese dolor es psicológico porque parece como que se lo está inventando y esa persona tiene un dolor real, pero no tiene una causa de una lesión. En este caso lo que tiene es una alteración en el sistema nervioso central que está generando un estímulo de forma errónea. Poniendo el mismo ejemplo de antes, el de los esguinces de tobillo, hay muchos casos en los que se queda un dolor recidivante, ¿vale? Un dolor residual en el que no hay una lesión real en ninguna zona, ni ligamento, ni muscular, ni articular, pero aún así sigue habiendo esa lesión. ¿Por qué? Porque se produce una alteración en ese cerebro que hasta que vuelva de nuevo a recuperarse vamos a estar un poco alterados. Por eso la lesión no solamente hay que recuperarla a nivel anatómico, sino que también hay que recuperarla a nivel del sistema nervioso central. Como ya digo, los dolores no son, por supuesto, subjetivos. Bueno, son subjetivos porque la sensación de cada uno es diferente respecto al dolor, pero no son psicológicos, sino que son generados por el sistema nervioso central. Otra parte importante es que no todas las personas perciben el dolor de la misma manera, como ya hemos dicho. Hay personas que aguantan más el dolor, personas que lo aguantan menos. Eso depende de su forma de procesamiento de esa información o de esos estímulos. También es frecuente, en muchas ocasiones, el que haya una lesión y no genere dolor. En algunos accidentes de tráfico, por ejemplo, que hemos visto incluso fracturas abiertas, de que se ve completamente fuera el hueso y todos lo vemos y pensamos que tiene que doler muchísimo, la persona quizá no se ha dado cuenta hasta que no se ha mirado el tobillo, hasta que no se ha mirado la pierna y ha visto esa tibia o ese fémur roto, y es en ese momento cuando se da cuenta. Un caso muy concreto es de una serie de futbolistas que a lo mejor le han pegado una patada en el tobillo y le ha dolido y han empezado a pegar un poco de chillillo o algo porque le estaba generando dolor, pero realmente hasta que no se han mirado ese tobillo no han sido conscientes de la cantidad de daño que tenían. En ese momento ha sido cuando realmente el cuerpo ha empezado a generar esa respuesta en forma de dolor. Para ejemplificar finalmente todo esto que hemos estado hablando, es un caso muy concreto. Cuando nos cortamos con un papel es un corte muy fino, muy poco profundo, pero que genera mucha cantidad de dolor. Quizá más dolor que incluso cualquier esguince de tobillo, cualquier golpe, cualquier contusión mucho más fuerte o que nos genere más sangrado, pero sin embargo ese corte con ese papel, que es mucho más fino, nos genera más dolor que ese tipo de problemas. Finalmente me gustaría despedirme, daros las buenas noches y nos vemos en el próximo programa.